Buenas, hoy le vamos a hablar sobre el decreto 806 del 2020. Estamos aquí en el área civil los compañeros Ronald Torres, Víctor Hugo Segura y la persona que le habla, Alejandro Parra Mendoza. Somos del área civil y bueno, hoy queremos pues traerle a ustedes el concepto, o más bien hablarle rápidamente sobre lo que es sobre el tema del decreto 806 del 2020. Los objetivos que trae este decreto es implementar en cierta manera el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria, ya sea laboral, civil, familia, incluso ante el contencioso administrativo y disciplinario, y también incluso ante la jurisdicción constitucional. Las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales también en este sentido. Pretende también flexibilizar la atención a los usuarios del servicio a la justicia, a la pronta reactivación de las actividades económicas que depende de de esta actividad. Además de eso, es necesario acudir a estas y que debe prestar un servicio de forma presencial siempre que sea posible. Si no se puede, obviamente, se deben ajustar ciertas disposiciones en el particular que dicta el Ministerio de Justicia y en el sentido de que aquellas donde no tengan, digamos, la implementación de acceso al Internet o aparatos de esto, pues se puede hacer la solicitud y de manera directa o presencial para efecto de poder hacer las audiencias. Ahora, también el tema del uso de las tecnologías y de la información y de las comunicaciones tiene un fin, y es obviamente facilitar y agilizar el acceso a la justicia, proteger a los servidores judiciales y obviamente pretender de que cada persona pueda ejercer el debido proceso, garantizar la publicidad y el derecho a la contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en ese sentido. Además de esto, pues cada actuación que se pretende requerirá firmar, se necesita pues la firma de las actuaciones manuscritas o no digitales en cada presentación personal. Además de eso, pues puede ser autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios de físicos, ¿no? En este sentido, las autoridades judiciales darán a conocer en la página web los canales digitales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio. Esto es obviamente con el fin de que las personas, en el buen sentido, pues tengan el poder acceder a tener acceso a la justicia como tal. Ahora, quiero recalcar en este sentido que todos los sujetos procesales dentro de esta situación deben tener o asistir a las audiencias y diligenciar y los trámites que obviamente tengan como medio tecnológico para poder acceder a los canales diferentes que tengan a su medida, ¿no? Eligiendo para los fines del proceso trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial. Obviamente hay que tener en cuenta que todo aquello que no está dentro del decreto 806 del 2020 se remitirá nuevamente al Código General del Proceso con referente al tema de las notificaciones, ¿no? Ahora también es entendido con el tema de los poderes. Se podrá conferir mediante mensajes de datos sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, ¿no? En este sentido, y el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Este correo obviamente debe aparecer ante el Consejo Superior de la Judicatura y que debe estar previamente inscrito para que aparezca y esté dentro de la demanda y el poder debidamente presentado ante las instancias judiciales. Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil
obviamente tienen que ser remitidos desde la dirección del correo electrónico inscrita para recibir las notificaciones judiciales. Y este obviamente consta dentro de dicho instrumento como tal. Si no se hace de esta manera, pues quedaría un poco difícil en ese sentido. Cordial saludo a todos los estudiantes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Vamos a hablar en esta oportunidad del decreto 806, lo que tiene que ver con la demanda y los traslados de la misma en vigencia de este decreto de carácter excepcional. Inicialmente, frente a este tema, tenemos que decir que la virtualidad, o digamos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites judiciales, no es un tema que necesariamente llegó con la entrada en vigencia del decreto 806 de 2020, sino que ya el Código General del Proceso desde el año 2012 lo contemplaba en el artículo 103 de este estatuto. Dice la norma que en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. Es claro entonces que la virtualidad como tal no nace con el decreto 806, sino que ya venía implementada en el Plan de Justicia Digital contemplado en este estatuto de procedimiento general que aplica a todas las jurisdicciones. En ese sentido, y más que todo por un tema de falta de voluntad política, por un tema quizá de presupuesto, el Consejo de la Judicatura no había hecho lo necesario para que se implementara la virtualidad, y a pesar de que ahí estaba la norma, lo que sucedía era que seguíamos haciendo los trámites judiciales de manera presencial. Ya con la entrada, a raíz de la emergencia económica generada con la pandemia del COVID-19 y ante el confinamiento de la población en general, se hizo necesario, no solo en la justicia, sino en todos los ámbitos de la vida, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacerle frente, a los efectos adversos que generó el confinamiento en razón de la pandemia. Es así, y ante la imposibilidad de que los funcionarios y demás sujetos procesales pudieran acudir a los estrados judiciales, se hizo necesario la aplicación de estas tecnologías de la información y comunicación, y esto a raíz del decreto 806 de 2020, que es un decreto de excepción o expedido por el Gobierno Nacional en uso de estas facultades extraordinarias, un decreto ley por estado de excepción, ordena la aplicación inmediata de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites judiciales. Así entonces, se generaron una serie de cambios en los trámites judiciales y en algunas actuaciones judiciales, como es por supuesto en la demanda, como principal mecanismo de activación del aparato jurisdiccional del Estado. Sobre el particular tenemos que decir que la demanda sigue con los requisitos que establece el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. Sin embargo, pues se crean unos requisitos adicionales. El primero de ellos es indicar el canal digital en que va a ser notificada las partes, sus representantes, apoderados, los testigos y peritos y cualquier otra parte o tercero que tenga que ser citada al proceso. So pena de inadmisión, indica precisamente el decreto 806, y es que además de esto se crea una causal de inadmisión nueva o de aquellas que están adicionales a las que están previstas en el artículo 90 del Código General del Proceso. Ya la demanda, pues no se requiere la presentación física en las oficinas judiciales de reparto, como se hacía, en anterioridad, o incluso en algunos casos de manera presencial en los despachos judiciales, sino que la demanda se va a remitir a través de un mensaje de datos, generalmente es un correo electrónico, a unas direcciones electrónicas habilitadas por el Consejo de la Judicatura para efectos de los repartos. En esa medida es uno de los cambios que se generó a raíz de la entrada en vigencia de este decreto. En lo que tiene que ver con los traslados de la demanda, digamos que anteriormente el traslado de la demanda se hacía de manera física en la Secretaría del Despacho con la entrega de la demanda y de sus anexos, posterior a la notificación del acto admisorio de la demanda. En la actualidad ya el traslado cambió, ahora se hace previamente o simultáneamente al momento de presentar la demanda a través de mensaje de datos. La demanda y sus anexos deben ser enviados a las partes que se convocan como demandadas en el proceso, y en esa medida se hace el traslado de la demanda, ya no se hace en la Secretaría de los Despachos Judiciales, precisamente porque la idea de la virtualidad
era evitar que las partes o los funcionarios judiciales tuvieran que acudir a las oficinas, a los despachos para hacer este tipo de diligencias. En ese sentido, pues cambia el trámite del traslado de la demanda, y también es cierto que esta norma indica que no es necesario acompañar a la demanda de copias físicas ni electrónicas para archivo del juzgado ni para traslado. Todo se hace básicamente a través de un correo electrónico. Frente a este respecto y al tema de acompañar copias físicas a la demanda, sucedía que algunos documentos incorporan el derecho que se solicita o que pretende la parte ejecutar, y esto en lo que tiene que ver con los títulos ejecutivos y especialmente con los títulos valores, que son documentos donde el derecho que se reclama viene incorporado y se requiere su exhibición para efectos de, digamos, hacer efectivo ese derecho ante el aparato jurisdiccional. En ese sentido, varios despachos, digamos que no era pacífico la interpretación que los despachos le daban a esa norma, y algunos optaban por inadmitir las demandas y solicitarles a las partes allegar el respectivo título valor o eventualmente el título ejecutivo antes de proferir la orden de mandamiento de pago. Mediante una sentencia reciente del 3 de marzo de 2022, es la sentencia ST C2392 de 2022, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejero Duque, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación civil, toma, digamos, una decisión importante a este respecto, y lo que de alguna manera hace es evitar, o que ya no sea en principio necesario allegar con la demanda o en algún momento la demanda el título valor adjunto a la misma de manera física. Así lo dice la Corte en esta sentencia que acabo de mencionar, abro comillas: en definitiva, quien pretenda la ejecución de un documento físico que preste mérito ejecutivo deberá digitalizarlo y adjuntarlo a su demanda. También deberá manifestar que conservará su tenencia y lo custodiará hasta el momento en que se realice el respectivo pago, momento en el que lo entregará a quien honre la prestación. Lo anterior, sin perjuicio de que deba exhibirlo presencialmente con el fin de garantizar el trámite de eventuales defensas expuestas a quien corresponda por orden de juez a petición de parte y dentro del término y forma que la autoridad judicial estime necesario. Lo anterior, como se dijo, bajo pena de que se frustre la aspiración judicial de pago ante la falta de tenencia del instrumento ordinario del crédito. En ese sentido, en la actualidad, pues basta con escanear el título ejecutivo, ajustarlo con la demanda, y solo va a ser necesaria su exhibición o entrega en el momento en que se realice el pago o en el momento en que el ejecutado, la parte demandada, solicite a través de los medios de prueba que a bien tiene pues el Código General del Proceso la exhibición o el cotejo de este documento, y por orden del juez que así lo estime. En ese sentido es un avance importante y digamos que se zanjó esta discusión. Finalmente, en lo que tiene que ver con la presentación de la demanda y bueno, en lo que tiene que ver también en lo que hablábamos ahorita de los traslados, al momento de presentar la demanda tiene que remitirse copia de la misma de manera simultánea, ya lo habíamos hablado, a los demandados para efectos de que se corriera el respectivo traslado so pena de inadmisión. Sin embargo, la norma establece dos excepciones, y es cuando se soliciten medidas cautelares no es necesario enviar la demanda a los demandados, o cuando se desconozca el lugar de domicilio donde se reciba notificaciones del demandado, y en este caso pues por razones obvias. Finalmente, en lo que tiene que ver con las audiencias en materia del decreto 806, pues las audiencias se hacen de manera virtual, y en esto digamos que el decreto dio la libertad de que las partes o incluso el juez hiciera uso de cualquier plataforma de videollamadas o de videoconferencias para hacer este tipo de audiencias. Lo único que requiere la plataforma es que permita la grabación de la audiencia para que quede el respectivo registro. En esto digamos que los despachos judiciales, algunos usan la plataforma que tiene contratada la rama judicial, y otros han optado por usar otro tipo de plataformas como Zoom, como Teams, entre otras, que digamos en eso hay una libertad de los despachos o incluso de las partes pueden concertar la plataforma. Bueno, básicamente era lo que tenía que comentarle frente al tema de la demanda y las audiencias en vigencia del decreto 806. Muchas gracias. Cordial saludo a los estudiantes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena.
Mi nombre es Ronald Torres y soy docente asesor del área civil. En esta tarde de hoy pues continuaré con la capacitación o la charla sobre el decreto 806 de 2020, pero en lo que tiene que ver con las notificaciones personales, las notificaciones por estado y los traslados. Además, mencionaré sobre el recurso de apelación en materia civil y familia. Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente por los compañeros frente a la expedición del decreto 806 del 2020, pues tenemos que las notificaciones personales que se reguló en el artículo 8 del presente decreto, se estableció que estas deben hacerse personalmente y podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en el que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos deben entregarse para un traslado y se enviarán por el mismo medio. Frente a este particular o esta parte que trae la norma, puede destacarse que no es un tema obligatorio, ¿cierto?, realizar la notificación personal de esta forma. La norma trae un vocablo, el artículo que establece que también, luego entonces esto nos remitiría o nos daría facultades para hacer la notificación personal conforme a lo establecido en el artículo 291 del Código General del Proceso, y esto es remitiendo el respectivo citatorio a la parte que se va a notificar dentro del proceso. Pero además establece la norma que el interesado afirmará bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Pues, ¿qué quiere decir esto? Toca hacer un especial énfasis en que cuando la norma establece que el interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, no quiere decir que cuando usted envíe la notificación, envíe la respectiva providencia para efectuar la notificación personal, no debe hacer el juramento, pues este se entenderá prestado con el envío de este. O sea, va intrínsecamente enlazado a el memorial que se presenta. Aunado a lo anterior, es necesario y es determinante que se establezca o se manifieste la forma en cómo se obtuvo la dirección electrónica o el canal digital a notificar para la parte demandada. Es una parte imperativa que trae la norma. Además de lo anterior, pues tenemos que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Frente a estos términos, pues toca hacer mención que la sentencia C420 del 2020, que estudió la constitucionalidad del decreto 806 del 2020, estableció que estos términos solo se deben contar, ¿cierto?, cuando el iniciador o la persona que envía el correo electrónico acuse o dé cuenta del acuse recibido, ¿cierto?, del envío de esta notificación. Una vez se dé cuenta de este acuse, es que se comenzarán a correr los términos de los 2 días, ¿cierto?, y posterior a ellos el respectivo término del traslado, bien sea de las excepciones o el término para presentar las excepciones previas, o en su defecto la contestación de la demanda. Tiene el decreto 806 en cuanto a la notificación por estados, que trajo consigo que estos estados deberán fijarse virtualmente con una inserción de la providencia, o sea, el auto que acompaña al respectivo estado. Y es precisamente esta circunstancia la que está generando mayores problemas en la práctica, porque es muy recurrente que muchos despachos judiciales fijen el respectivo estado, pero no acompañe la respectiva providencia. Luego entonces está generando un problema, porque los abogados deben presentar solicitudes a los despachos para que le envíen la respectiva providencia, y es en este momento en el cual pues obviamente empezarían a correr los términos para presentar los respectivos memoriales. Por último, frente a la apelación de sentencias en materia civil, tiene la norma que sin perjuicio de la facultad oficiosa,
de decretar pruebas dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez la decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso, y el juez se pronunciará dentro de los 5 días siguientes. Pero además, tenemos que una vez ejecutoriado el auto que admite el recurso, y aquí hago un paréntesis, ¿cierto? Porque debemos ubicarnos procesalmente en que en este momento, o esta relación que está haciendo la norma frente a el auto que admite el recurso, tenemos que ya nos encontramos frente al despacho o ante la autoridad que va a tramitar el recurso. Es decir, ya no nos encontramos frente a la presentación del recurso, sino nos encontramos frente a la admisibilidad del recurso para ser resuelto por el despacho. Tenemos que, una vez admitido el recurso o el auto que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los 5 días siguientes, y posterior a eso se correrá traslado a la parte contraria, un término igual de 5 días, para que obviamente se pronuncie también acerca del recurso propuesto por el apelante. Y debemos tener en cuenta que si no se sustenta oportunamente el recurso, este se declarará desierto. Por último, tenemos que en el evento de que se decreten pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicarán, se escucharán alegatos y se dictará la sentencia. Hago una pequeña mención frente a que en caso de que no se decreten pruebas, la sentencia que se va a dictar por el despacho debe ser por escrito. Con esta información pues finalizamos nuestra pequeña charla frente al decreto 806, manifestándole que cualquier duda, cualquier inquietud que presenten, pues obviamente en el consultorio jurídico nos encontramos para poder absolver estas. Buenas tardes, muchas gracias.